Bueno, me gustaría presentar a Daniel Ramos. Él es ingeniero civil, egresado del Instituto Politécnico Nacional, especializado en estructuras y tecnología e innovación en la construcción, aplicando metodología de Building Information Modeling. Tiene un diplomado en consejería por parte del Instituto Aleteia. Actualmente está cursando un diplomado en filosofía en la Universidad de Edimburgo y es estudiante del Instituto Teológico Curso 222. Cuenta con diversos estudios sobre evidencias de la existencia de Dios. También está comenzando una carrera como asesor en seguros y finanzas y felizmente y recientemente casado. Démosle un aplauso a Daniel Ramos. Vamos a pasar las estadísticas. Gracias, Toño. Gracias a los que nos acompañan, tanto presencialmente como en la transmisión. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema de este día para aprovechar bien el tiempo. ¿Sí me escuchan bien ahí? Igual si los que están en la transmisión nos pueden escribir si se escucha bien, sino para que podamos checar los volúmenes. Pero bueno, vamos a entrar en este tema que pues realmente tenemos muy poco tiempo para hablar de cada uno de las 3 exposiciones que se van a presentar en este día. Entonces, la primera exposición, el primer tema que tenemos es el que me tocó, cuyo título es La verdad analizada a través de la filosofía de la historia del hombre. Creo que ya ahorita les va a aparecer ahí. La verdad analizada a través de la filosofía de la historia del hombre. Y a lo mejor para algunas personas esto pueda sonar como muy, no sé, difícil de entender o pueda perderse un poco. A ver, ¿cómo es eso de la verdad analizada a través de la filosofía, de la historia del hombre? Y todo eso, simplemente no hay que perdernos en los pequeños detalles. Lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar la filosofía a una ciencia, a un estudio, ¿no? En este caso, vamos a aplicar la filosofía a la historia. Sin embargo, si aquí alguien todavía dice, bueno, y aún así yo no entiendo qué es la filosofía, les puse aquí una definición de lo que es la filosofía para que podamos como ir aterrizando los conceptos. Aquí está, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Y les puse la definición que dio mi profesor del diplomado que estoy tomando, el doctor Dave Ward. Él dice que la filosofía es la actividad que busca encontrar la forma correcta de pensar sobre las cosas. Entonces estamos viendo actividad, es decir, es una acción, algo tenemos que hacer. Y esto nos va a llevar a que por medio de preguntas, que es la manera más sencilla, nosotros podamos encontrar la manera correcta de pensar. Aquí alguien podría decir, bueno, ¿y qué es correcto? Tal vez alguien nos esté viendo a través de la transmisión y sea filósofo y podamos entrar, ¿y cómo puedo yo siquiera conocer algo? Ahora, por la cuestión del tema, no vamos a adentrarnos en eso. Sin embargo, vamos a quedarnos hasta ahí, que la filosofía es una actividad que nosotros vamos a hacer para encontrar la forma correcta de pensar. Con eso en mente, quiero ponerles un ejemplo. Ustedes saben o se les viene a la mente quién podría ser el mejor, ahí ustedes tienen un científico, ¿no? Pero ¿quién podría ser el mejor ejemplo de una persona que aplique mucho la filosofía? ¿Alguien que haga muchas preguntas, que siempre esté preguntando? Los niños, ¿verdad? Exactamente, siempre están, ¿y por qué? Y los papás dicen algo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, eso es lo que se encarga la filosofía, de hacer preguntas. ¿Y esto por qué? ¿Y de qué manera? Y como ya vimos, la definición es la forma correcta de pensar, simplemente son preguntas que uno busca entender la forma correcta. Así como el filósofo hace preguntas, les puse yo esta imagen del científico para que a lo mejor podamos romper esa barrera al que luego escuchamos filosofía y decimos, es algo muy difícil. Así como el científico hace observaciones y experimentación, él se pone, digamos, fuera del objeto a observar y empieza él a hacer estudios. La ciencia o la rama de la historia
obviamente esto no lo podemos meter en un frasco y analizarlo. Sin embargo, sí podemos darnos un paso atrás y analizar cómo ha ido evolucionando el pensamiento del hombre, cómo ha ido cambiando y cómo es que en un principio o en una parte de la historia humana se creía algo sobre la verdad y posteriormente cómo ha ido evolucionando este pensamiento. También, para dar una definición sobre la verdad, les puse también aquí una diapositiva del filósofo Paul Copan, en donde él dice que la verdad es aquella descripción que concuerda con la realidad. Es decir, yo puedo decir que soy una jirafa, pero la realidad, lo que ustedes están viendo, es que soy un hombre. Entonces, aquí también, si hay algún otro filósofo, ya sea aquí presente o en la transmisión, podría decir, bueno, ¿y qué es la realidad? Para ese tema de la realidad, ahorita nuestro amigo Gersan va a tocar un poco ese tema. Sin embargo, ahorita esto es una pequeña definición. Nuevamente, estamos definiendo términos, definiendo conceptos. La verdad es aquella descripción que concuerda con la realidad. Alguien puede decir que fue al banco y que, no sé, que por ese motivo no fue a su trabajo, pero si hay cámaras ahí y la persona nunca estuvo presente, y aunque él diga, no, es que de verdad yo fui, pues en verdad él no fue, él está mintiendo, y diga lo que diga, la verdad es que él no fue, no concuerda con la realidad. Entonces, con esto ya vimos que es la filosofía, una actividad que busca entender la forma correcta de pensar. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Es la verdad. Entonces, a lo largo de la historia del hombre, como vimos el tema, la verdad analizada a través de la filosofía de la historia, a lo largo de la historia del hombre ha ido evolucionando el pensamiento, han ido cambiando ciertas ideas y prácticamente estos cambios en los conceptos de la verdad se ha dividido en tres grandes bloques. Estos tres grandes bloques de pensamiento es lo que hoy en día se conoce como el premodernismo, modernismo y posmodernismo. Vamos a ir hablando de manera breve sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los puntos más importantes o que podríamos nosotros destacar sobre el punto de la verdad. Y vamos a ir viendo cómo es que el ser humano ha ido cambiando las definiciones. Obviamente hemos cambiado, la sociedad ha cambiado, la tecnología ha avanzado, todo ha cambiado y eso también ha afectado el pensamiento del hombre. Entonces, en un tiempo vamos a empezar con el premodernismo. El premodernismo es un tiempo tal vez el más lejano, estamos hablando del pasado realmente. Les puse yo aquí una imagen porque pues prácticamente para hablar de lleno sobre el premodernismo, quizá las figuras más representativas que nosotros tenemos son los filósofos griegos, el pensamiento o la época del pensamiento dorado, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles. Entonces estamos viendo que esta etapa del premodernismo aborda el tiempo pasado. Podríamos poner que se trata del siglo XVIII hacia atrás, ¿no? Ahorita yo más adelante les voy a presentar una tablita con un poco de fechas para que puedan situarse bien, pero básicamente podríamos decir que es todo el tiempo antes de Cristo, ¿no? Así, rápido. Vamos a ver ciertas características que tiene este movimiento del premodernismo. En el premodernismo se creía en la verdad absoluta. Ellos pensaban, decían que existía una verdad absoluta. Ellos también creían que existía Dios. Ellos ponían la existencia de Dios como primer punto y que Dios era el autor de la verdad, que todo lo que Él hablaba era verdad. Y aquí estamos hablando de Dios en su esencia, no estamos hablando de cuestiones religiosas, filosofías paganas ni nada, no, estamos hablando del ser de Dios, la esencia de Dios. Entonces, para que nosotros mencionemos un poco más cómo veían el pensamiento los filósofos griegos, aquí les puse, ¿no?, la época dorada del pensamiento filosófico griego. Y vamos a ver algunos filósofos, en este caso les puse 3 filósofos nada más, de cómo ellos veían el tema de la verdad. Tenemos a Sócrates, que Sócrates decía, debe haber un Dios supremo, la fuente de toda verdad. Él hablaba de la existencia de un ser autoexistente, un Dios supremo, creador de todo, y que incluso podemos ver que Sócrates tuvo que beber de la cícuta, un veneno, por no creer en la mitología pagana que hablaban los griegos. Él fue forzado.
Luego tenemos a Platón. Platón era su discípulo y él siguió con su misma enseñanza. Él crea el pensamiento del idealismo clásico, donde él dice que las cosas particulares de este mundo existen por los ideales trascendentes en la mente de Dios. Es decir, todo lo que existe, existe porque Dios, como mente creadora, Él lo diseñó y lo pensó. Entonces, la forma en la que yo conozco las cosas y me puedo acercar a la verdad debe de venir de ese ser supremo. Y por último, Aristóteles, él ratificó la existencia de valores objetivos, buscaba el propósito de objetos físicos y la naturaleza. Aristóteles hablaba mucho también sobre los valores objetivos, como dice ahí, el deber moral, y todo esto es parte del pensamiento griego. Obviamente, como les decía, durante todo este tiempo, durante todo este periodo de más de 1000 años en la civilización occidental, estaba siempre latente este tipo de pensamiento en la que se mezclaban diversas ideologías. Nosotros sabemos que había, por estudios de la crítica textual, la misma historia, podemos saber que existía una gran población judía o creyentes en el Mesías, y que ellos tenían la palabra de Dios, que es la Biblia, y ellos creían en esa revelación bíblica. También tenemos este racionalismo clásico, tal vez infundido en los griegos, pero también tenemos algunas mitologías nativas, es decir, aquí no solamente se creía, como les decía yo hace un momento, que solamente un Dios de una religión en específica era la esencia de la verdad, sino un ser autoexistente poseía la verdad. Obviamente todo esto fue avanzando, el tiempo siguió avanzando hasta que llegamos al periodo de la Edad Media. En este periodo de la Edad Media, tal vez todos lo recuerdan, ¿sí se acuerdan? O más bien, ¿qué les viene a la mente cuando hablamos de la Edad Media? Tal vez el periodo de la Inquisición, ¿no? Ese tiempo de oscurantismo, donde principalmente la Iglesia Católica pues privó mucho del pensamiento humano, ese racionamiento, el raciocinio, la invención de muchos inventos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, los logros del hombre en la ciencia y la tecnología abrieron una nueva era de progreso, pues transformaron la sabiduría del pasado. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque el ser humano se sentía oprimido y sabemos que hay casos en los que en verdad sí hubo, se limitaron muchos inventos porque se les decía que eran brujos, a lo mejor ciertos estudios astronómicos, entre otra situación, eran condenados, ¿no? Y esto afectó mucho al desarrollo tecnológico, al desarrollo humano. Muchas teorías fueron limitadas. Entonces, quiero que entendamos, el ser humano se sentía oprimido, sentía que la religión, en este caso, las cosas relacionadas a Dios, no le permitían crecer. Y esto es muy importante, porque ese pensamiento fue lo que dio paso al siguiente punto que vamos a observar, que es el modernismo, el siguiente estrato del pensamiento filosófico. Y más que nada, su gran auge lo tuvo en lo que se conoce como la Ilustración, el periodo del Renacimiento, podríamos decirlo, que abarca algunos historiadores, lo ponen en el siglo XVI, otros XVIII. En ese periodo de tiempo es donde se habla de que inicia el modernismo. Entonces, ¿cómo es que este modernismo fue permeando a lo largo de la sociedad? ¿Cómo es que se encontraba en ese tiempo la población? ¿Cómo pensaban? Bueno, esta era una era de razonamiento, descubrimiento científico y autonomía humana. También podemos ver que la razón se convirtió en la esencia de la verdad, es decir, como antes podíamos ver en el pensamiento antiguo del premodernismo, las personas decían, existe la verdad y está en Dios. Ahora ellos decían, no, es que la razón está en mí. René Descartes tal vez fue la persona más representativa de este movimiento, y él es lo que decía, no, o sea, yo debo de tener la razón. O sea, si yo pienso, entonces es porque la verdad está en mí. Esto hizo que el hombre se pusiera al centro del universo, podríamos decirlo. Sin embargo, aún se sostenía la creencia en Dios. Ellos no la descartaron del todo. Simplemente querían buscar la forma en la que ese Dios pudiera existir sin gobernar sus vidas. Eso es lo que postula, por ejemplo, la creencia del deísmo, que existe un Dios que creó todo,
que es necesario que exista para que cree todo lo demás, pero pone a andar todo y Él se va. Y entonces ellos por eso decían, buscaban entonces, ese tercer punto que les pongo aquí, el racionalismo veía todo el universo como un sistema natural cerrado de causa y efecto. Es decir, todo lo que existe, todo lo que sucede dentro de este mundo es causado por nosotros mismos, por las leyes, no hay agentes externos, es decir, los milagros, toda esa situación no es posible. Y entonces la Ilustración brindó el fundamento para diversos sistemas de pensamiento. Vamos a repasar 4 nada más de ellos para que podamos ver cómo estos pensamientos fueron influenciando lo que actualmente estamos viviendo. Con el primero que vamos a hablar es el utilitarismo. Estas personas decidían respecto a temas morales sin basarse en verdades absolutas, trascendentes, sino estudiando solamente los efectos que estas acciones tendrían sobre el sistema. Es decir, ellos decían, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo la sociedad responde ante dicha situación? Algo es bueno, entonces si el sistema le permite que funcione sin obstrucciones. Por ejemplo, ellos podrían decir, es malo robar, no porque tal vez esté dicho en los 10 mandamientos o porque alguna religión lo diga, sino porque el robar afecta el flujo económico de la sociedad. Por lo tanto, está mal. Y en ese momento habría que cambiar. Gracias. La verdad para el utilitarista justificaba la esclavitud, la explotación de trabajo en menores, inanización de los pobres. Ellos decían, bueno, necesitamos trabajar, ¿no? Y los sueldos a lo mejor son muy pocos, pues hay que poner a los niños a trabajar y pues entonces que los exploten porque pues necesitamos comer. Sirve, funciona, esto ayuda al flujo económico, sí, entonces está bien. De esa manera fue que los utilitaristas siguieron su avance. Después pasamos al materialismo, en el cual lo empírico reemplazó lo racional, es decir, solo lo que podemos observar es real. El materialismo, y en sus grados más radicales, ha llegado a postular que ni siquiera el amor, los sentimientos, las emociones son reales. Todo lo que yo puedo tocar, todo lo que yo puedo ver, eso es lo real. El universo captado por nuestros sentidos y estudiado a través del método científico es la única realidad. Todo lo que yo puedo observar por medio de, como lo veíamos en la imagen del principio, del científico ahí observando, es lo que es real, solo lo que yo puedo observar por medio del método científico. También ellos decían, bueno, tal vez uno de los más populares o que todo el mundo pueda conocer es Darwin, el famoso Charles Darwin, que sostuvo que ni siquiera era necesario, gracias, la existencia de Dios para explicar la creación. Sabemos bien que él habló sobre la teoría de la evolución, sabemos que como bien su nombre lo dice, teoría, él suponía ciertas cosas, pero él decía que no era necesario la existencia de un Dios trascendente. Él hablaba de que el ser humano, o bueno, más bien todo lo creado fue a partir de un proceso evolutivo. Aquí viene una declaración importante de este materialismo que se vivía. Muchos de estos filósofos positivistas lógicos, ellos se denominaban de tal manera, nosotros somos lógicos, nosotros pensamos, nosotros vemos las cosas reales. Ellos decían que cualquier declaración que no pudiera ser verificada empíricamente, es decir, declaraciones teológicas, metafísicas, estéticas y morales, no tenían sentido alguno. Es decir, todo lo que no se pueda comprobar físicamente y tangiblemente no puede ser creído, no tiene sentido. Sin embargo, desde aquí ya nosotros, por medio de la filosofía, las leyes de la lógica, las falacias, podemos darnos cuenta que esta frase pues tiene una falacia. Porque si ellos dicen que solo las cosas físicas tienen sentido y se pueden creer, pues bueno, esta frase que ellos están diciendo, que ellos postulaban, no se puede comprobar físicamente, palpablemente. Pero eso entra a otro tema en cuanto a las falacias. Entonces esto nos lleva a las siguientes situaciones que se vivían también. La sociedad empezó a ver la verdad en forma de cómo el ser humano podía razonarla. La sociología entonces se inventó. ¿Por qué? Porque pretendía entonces explicar, así como Darwin lo dijo, no es que
somos de la evolución, y como el modernismo, veía todo como un sistema cerrado, decían todas las cosas que suceden en este mundo podemos encontrarles explicación. Y surgieron entonces instituciones como la sociología, la psicología, que pretendían dar explicación desde un punto de vista interno. Se estudiaban, por ejemplo, a las personas como cualquier otro, un animal, por ejemplo, un comportamiento. Bueno, es por esto. La psicología buscaba explicar también la vida interior de los seres humanos, y también el marxismo eliminó la propiedad privada. Obviamente, al tocar este tema de marxismo, podríamos hablar de muchísimas cosas. Por ahora no lo vamos a hacer. Simplemente les quise poner este punto. El marxismo buscó acabar con la religión, suprimió culturas nativas, intentó abolir el individualismo, y todo esto buscaba una gran comunidad colectiva. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas para los modernistas. Habían otros movimientos que surgieron porque ellos no estaban de acuerdo con todo esto. Dichos movimientos, aquí les puse, ¿no? La Ilustración encendió la reacción del romanticismo. Es decir, se levantó un movimiento, el romanticismo, y el materialismo también encendió una reacción del existencialismo. Estos dos movimientos son los más importantes para que nosotros podamos comprender justamente cómo es que estamos viviendo actualmente, cómo es el pensamiento posmoderno que actualmente rige toda nuestra conciencia, toda nuestra sociedad y todo lo que actualmente estamos pasando. Vamos a ver brevemente qué es esto de romanticismo. El romanticismo hablaba de que la emoción es la esencia de nuestra humanidad. Aquí ellos ya incluso se olvidaban de que existía una verdad razonable y centrada en el hombre. Ellos decían, o ya comenzaban a iniciar con el pensamiento de que las emociones eran como la esencia de nuestra humanidad, que lo más importante era la realización propia de la persona. Cada persona puede definir su moralidad, porque tú sabes lo que realmente te hace feliz, lo que te llena. Ellos cultivaban esta subjetividad, como podemos ver. Al dejar de lado ya la verdad, ellos comenzaban a decir, bueno, cada quien lo que haga, lo que decida hacer, está bien porque eso llena su ser. Entonces la experiencia personal, lo irracional y la emoción intensa es lo que ellos buscaban. Entonces, ellos también se basaban en Kant. ¿Por qué? Porque Kant argumentaba que el mundo exterior le debe su forma y estructura al poder organizativo de la mente humana, que ordena la información captada por los sentidos. Kant le daba entonces mucho peso a esto de los sentidos. Y entonces, al buscar satisfacer las necesidades del ser, ellos podían decir que encontraban sentido a su vida, sentido a la verdad. Y esta parte del ser llegó a ser sumamente importante para ellos, porque ellos decían que entonces el ser, el yo soy el creador del universo prácticamente, yo soy el que importa porque yo defino lo que yo quiero hacer. Yo como ser humano soy el legislador de la moralidad, yo sé lo que es bueno y es malo porque depende de cómo se cumpla para mí, para mi forma de vivir y para mis gustos. Por eso es que se interiorizó la vida moral. Y ellos comprendían esta moral en términos de la realización del ser. Si algo cumplía tu ser y te llenaba, eso era bueno y eso es lo que tú podías seguir. Pasemos al existencialismo. Obviamente me estoy yendo súper rápido, es una, ¿cómo le dicen? Una vista a vuelo de pájaro. Simplemente estamos viendo ciertos puntos para que podamos entender cómo es que actualmente es el pensamiento humano. En el existencialismo ellos decían que no existe un sentido o propósito inherente en la vida. Ellos de plano decían que no había razón para la cual existir, que la vida incluso no tenía sentido, pero que no se podían ellos suicidar porque era lo único digno que tenían. Entonces tenían que vivir simplemente aquí, pues esperar a ver qué pasaba, pero nada tenía sentido. Las leyes naturales no tienen un propósito ni un sentido, somos un simple azar. No sabemos por qué, no sabemos por qué existe la gravedad, pero existe y pues tengo que seguir aquí en este mundo. El sentido no es algo que debe ser buscado, por lo tanto tú no le puedes decir a nadie cómo debe vivir. Y aunque no existe este propósito creado para la vida, cada quien puede crear un cierto propósito de acuerdo a lo que él quiera, pero debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el sentido que a lo mejor una persona le encuentre no va a aplicar para la otra persona. Es por eso que el existencialismo
o bueno, más bien tanto el romanticismo como el existencialismo pusieron este fundamento para el relativismo que se vive en el posmodernismo. Ya vamos a pasar al último periodo de este pensamiento humano. Sin embargo, me gustaría hacer énfasis otra vez en estos dos puntos, el romanticismo y el existencialismo. El hecho de decir que cada quien tiene la verdad en su interior o puede vivir como le plazca, y por otro sentido, que nada tiene sentido, estos dos puntos pusieron este gran fundamento que hoy en día se conoce como posmodernismo. En el posmodernismo yo les puse esta imagen que los historiadores, algunos filósofos también mencionan que tuvo su inicio en la destrucción de este monumento, o bueno, esta estructura social de viviendas llamada Pruit Igoe, en los que esta serie de edificios fue creada principalmente como una expansión urbana. Era un gran modelo de la vivienda. Incluso en este momento o tiempos antes o cuando fue diseñado el proyecto, aún estaba muy latente la pelea entre las clases, o bueno, para que se entienda, pelea racial, ¿no? Que si los negros y los blancos, y que incluso se había planeado este modelo de edificios, de un lado que estuvieran las personas de piel blanca y del otro lado las personas de piel negra, ¿no? Y esto para los modernistas era algo wow, porque dividía incluso se me olvidó la palabra, pero bueno, simplemente dividía el estrato social, el poder económico, entre otras situaciones. Entonces era muy aplaudido, ganó premios incluso de arquitectura, y todo esto cuando fue derrumbado fue en el 15 de junio de 1972, y esto fue muy aplaudido por el posmodernismo. ¿Por qué? Porque es como se centra el posmodernismo. El posmodernismo entonces es un movimiento o un pensamiento filosófico que se encarga de explotar. Para el posmodernismo todo lo que ha sido creado, todas las instituciones no tienen sentido, no tienen lógica. Así por eso como fue muy aplaudido esos edificios, esa estructura de vivienda, ahora para ellos no tenía sentido. ¿Por qué? Porque estaban marginando a las personas, las estaban limitando en categorías. No, ustedes son blancos, ustedes son negros, ustedes son ricos, ustedes son pobres. ¿Y quién dice que está bien y quién dice que está mal? Para el posmodernista se encarga de explotar todo. Para él rompe estas estructuras sociales. El posmodernismo no cree en las metanarrativas, es decir, en la historia. Para el posmodernismo la historia no es real. Las cosmovisiones tampoco son reales. ¿Por qué? Porque simplemente no creen en la verdad. Es lo que pueden ver, ¿no? Simplemente no existe la verdad, no hay tal cosa como la verdad, no hay nada razonable. Y ven por qué es muy importante ver cómo el romanticismo y el existencialismo pusieron este fundamento. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han escuchado a gente que haga afirmaciones como, bueno, eso es verdad para ti, pero no para mí, o todo es relativo, o cada quien tiene su verdad. Bueno, todo eso que escuchamos hoy tan modernamente, tan comúnmente, tiene su base en ese existencialismo y en el romanticismo. Y esto es la característica principal y muy peligrosa del posmodernismo. Pero vamos a ver cómo se encontraba esta gente, cómo vivían normalmente, por qué inició todo esto. Ellos se comenzaron a cuestionar los avances tecnológicos de la civilización moderna. Los posmodernistas, o más bien las personas de ese periodo, ellos decían, bueno, a ver, hubo la ilustración, hubo este crecimiento, hubo este boom del razonamiento de la persona, del ser humano. ¿Y cómo es que con tantos avances tecnológicos no hemos podido encontrar una plenitud? Esto quiere decir que tal vez ese extremo de buscar la razón, tal vez es malo, tal vez ni siquiera va por ahí. Ellos cuestionaban mucho, por ejemplo, la cuestión de las guerras. La guerra de Vietnam resumió para ellos los males del capitalismo. Es que toda por las cuestiones del dinero. Vean lo que hace el dinero, vean lo que hace el materialismo. Esto está mal. Ellos incluso llegaron a experimentar con drogas. Creo que todos sabemos, quizá aquí hay algunas personas más cercanas a esa época, pero la revolución sexual de los 60s, todo este boom de las drogas. Bueno, ellos experimentaban y buscaban crear esta conciencia mística, más allá de una religión o de lo que era la verdad. Ellos decidían
experimentar por medio de las drogas para encontrar ellos un propósito. ¿Se acuerdan lo que decía el romanticismo? Que ellos debían encontrar su plenitud en sus creencias, en su interior. Esto es parte de esa respuesta. Y por último, ellos comprendían la moral en términos de la realización del ser. Otro punto importante que podíamos ver en el romanticismo. ¿Qué más sucedió en este posmodernismo? Muchos movimientos juveniles con tendencia política, y subrayo, tendencia política, derechos civiles, valores de igualdad y derechos constitucionales. Después de la cruzada por la liberación racial, siguieron más movimientos de liberación. Aquí hago un punto, porque lo que sigue, floreció el feminismo y la homosexualidad se comenzó a definir como un grupo de minoría oprimido. Estamos viendo que el posmodernismo, al decir que no existe una verdad, que no hay algo razonable, ya vimos que en el premodernismo se creía en una verdad absoluta, se creía en la esencia de la verdad y esa verdad es Dios. Los modernistas, cansados de una religión que los oprimía, puso el ser humano en su centro y vino la ilustración y el tiempo de la razón. Pero ellos, ahora en el posmodernismo, se dice que no existe la verdad y eso deja solamente al poder. Por eso es que la tendencia política de muchas agendas globales que están pasando actualmente, ellos manejan mucha la subjetividad, la tolerancia y muchos puntos así. ¿Por qué? Porque simplemente son agendas que se están cumpliendo para que un poder político pueda seguir cumpliendo sus propósitos que tienen razón y tienen verdad. Pero muchos de los que estamos actualmente aquí o en nuestra sociedad escuchamos que no hay tal cosa como la verdad, entre otros puntos. Por eso este punto es muy importante, que entendamos que el posmodernismo tiene tendencias políticas. Y obviamente florecieron muchos movimientos como el feminismo, es lo que vemos actualmente, las marchas del feminismo radical. ¿Por qué? Porque también al ser el posmodernismo un movimiento que se encarga o que busca explotar todas esas culturas o esos estratos sociales, ellos dicen, no, pues la homosexualidad no está mal, es que ellos son personas oprimidas, no es que la mujer es oprimida por el hombre, es que tal sociedad está oprimida y tienden a sentirse ofendidos y en esa minoría ofendida busca atacar. Y aquí podríamos hablar muchísimos temas sobre esto, simplemente vamos a seguir avanzando ya para ir terminando con este tema. Simplemente vamos a ver otras características. El problema con la ilustración, ellos decían, es que no es la dependencia acrítica de la sola razón humana. Ellos decían, es que el modernismo, su error o su problema fue principalmente que ellos pensaban que existía una verdad, pero no la existe. No existe una verdad. Ellos aceptan la realidad como una interpretación social y evita el discurso totalizador por completo. Esto es algo que vemos muy común, la deconstrucción del lenguaje. Y eso entra a otro tema muy extenso, no lo vamos a tocar en este día, pero es lo que hace el posmodernismo, deconstruir el lenguaje. Si antes existía la palabra tolerancia con una definición, ahora ellos la cambian. Esto lo vemos quizá más activamente dentro del aborto, cuando se les dice que lo que tienen en su interior es un producto, que son células, que todavía no es un ser humano, que no es un bebé, cuando la ciencia ha demostrado que lo es. Eso es lo que se encarga de hacer la deconstrucción del lenguaje. Rechaza el fundacionalismo, es decir, la idea de que el conocimiento es el reflejo de la verdad y que podemos descubrir un fundamento sólido para ello en Dios, la historia o la razón. Ellos que dicen, no existe la verdad, no existe nada que no pueda yo comprender, no necesito que me hables de Dios, ni de la historia, ni de la razón. Simplemente no existe, no tiene sentido nada. Y esta ideología posmodernista es más que simple relativismo, porque el existencialista tal vez, si recuerdan, ellos decían que cada quien podía darle sentido a su vida. Lo que hace la ideología posmodernista ni siquiera deja que cada persona relativice su propia vida, se encarga de vivir en un grupo. Por eso es que hoy en día se escucha tanto de los grupos. No sé, hay gente que pueda decir, es que los grupos transexuales, los grupos de las feministas, los grupos de los religiosos, se encarga mucho de hacer ese grupo y ellos encuentran en eso su identidad. Entonces, aquí les puse yo esta tabla en la que ustedes pueden ver como un resumen, nuevamente, muy grandes rasgos, sobre este tiempo que acabamos de pasar.
como les dije, es un resumen a vuelo de pájaro para que nosotros podamos ver cómo de un tiempo que se creía en la verdad, se pasó a un tiempo donde decía, bueno, sí existe la verdad, pero solo como yo la puedo concebir, solo como los hombres la podemos concebir. Y pasar al punto que vivimos actualmente en el que se dice, la verdad no existe, cada quien tiene su verdad. Oye, eso que tú estás diciendo puede ser verdad para ti, pero no para mí. Ahí les dejo la imagen por si quieren tomarle una foto o algo. Pero simplemente vamos a aterrizar ya la idea. Ok, ya vimos, ya recorrimos muy brevemente la historia humana, cómo pensaban, cómo sentían, cómo percibían la verdad. Vimos algunos movimientos, cómo fueron avanzando. Y ahora nos queda entonces responder la pregunta. ¿Se acuerdan lo que significaba la filosofía, ¿no? La actividad que busca dar respuesta. Con todo esto que hemos estudiado, nosotros podemos llegar a la pregunta final, ¿no? ¿Es verdad que la verdad no existe? Ya desde ahí nosotros estamos viendo algo, ¿no? ¿Es verdad que la verdad no existe? Aquí nosotros ya claramente podemos darnos cuenta de algo, y yo no sé ustedes. Por eso hay un tiempo de preguntas y respuestas y nos gustaría que fueran escribiendo sus preguntas. Lo que yo puedo alcanzar a ver a través del estudio, de la historia, del cuestionar, de la filosofía y de todo esto, es que, y con las leyes de la lógica, es que la verdad existe. Porque si yo simplemente quisiera responder esta pregunta, ¿es verdad que la verdad no existe? Si yo digo, sí, es verdad que la verdad no existe, estoy afirmando que la verdad existe. Entonces, esto es algo que se llama, dentro de las leyes de la lógica, la ley de la no contradicción. Y aquí les puse esta imagen, ¿no? Por un lado tenemos el símbolo de no entrar y por otro lado tenemos solo entren. O sea, bueno, sí o no. Hablando en términos de la lógica, nos dice que la ley de la no contradicción simplemente algo no puede ser y ser al mismo tiempo. La verdad no puede ser y no ser verdad al mismo tiempo. Por eso nosotros podemos ver que la verdad existe a través de la historia, a través de este estudio filosófico de la historia. Nosotros podemos decir con toda tranquilidad que la verdad existe, que la verdad es real. Simplemente les puse esta frase como final, ¿no? El poner en duda la existencia de la verdad es una reacción a lo que se vivió en ciertos periodos de la historia, no porque realmente no exista. Lo vimos del premodernismo al modernismo. Se quiso cambiar la verdad o el sentido de la verdad por una cierta opresión. Y actualmente se ha dejado de lado la verdad del sentido ya siquiera de la razón por el cómo ha afectado a las personas en diversos estratos o cómo se han incluso llegado a sentir o pensar que han podido ser oprimidos, ¿no? Pero, en resumen, y a través de este vuelo de pájaro de la historia, podemos decir que la verdad existe. Me gustaría mucho que pusieran sus preguntas, los que las tengan, y al final con mucho gusto responderlas. Esto es todo de mi presentación y les doy las gracias por su tiempo y por escuchar.